Puerta a la cuarta dimensión, por Miles J. Breuer. La cabeza de Gilles Hihi, ayudante de matemáticas, estaba inclinada sobre las hojas cubiertas de signos, y apropiadamente cerca se inclinaba la cabeza rizada de su novia Sheila Mathers, hija del jefe del departamento de matemáticas. Sheila, misma, no era mala matemática, y había publicado algunas monografías originales. ¿Insinúas que ese galimatías tiene sentido?, rió ella, meneando la cabeza sobre la pila de papeles. Tu padre tampoco pudo entenderlo, respondió Gigi. Me insultó cuando se lo mostré. No seas injusto con mi padre. Algún día aprenderás que bajo su carácter explosivo esconde un corazón de oro. Pero, ¿qué significan estas cosas? ¿Y para qué me trajiste aquí? Has tenido la ecuación de Einstein para la transformación de coordenadas, ¿verdad?, explicó Gigi. Bien, estas son fórmulas einsteinianas, solo que yo las llevé más lejos que él. No parecen las mismas. Sheila meneó la cabeza. Porque estoy usando cuatro coordenadas, las ecuaciones más complicadas que existen, con las tres coordenadas x, y, z, cada una de las cuales implica tres ecuaciones con las variables x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, z2, z3. Te exige trabajar con 9 ecuaciones simultáneamente. Es difícil y relativamente pocos hombres son capaces de hacerlo. Aquí tengo cuatro coordenadas, v, x, y, z, y las variables V1, V2, V3, V4, X1, X2, X3, X4, Y1, Y2, Y3, Y4, Z1, Z2, Z3, Z4, que requieren un trabajo mental con 16 ecuaciones a la vez. Te parecerá imposible, pero me he entrenado en estos 2 años y paulatinamente pude llegar cada vez más lejos. Pero aquí hay otras cantidades, interrumpió Sheila, estudiando el papel atentamente. Hay otras cantidades que no corresponden a ecuaciones para la rotación de coordenadas. Parecen las integrales de ecuaciones electromagnéticas. Felicitaciones, exclamó Higgy con entusiasmo. Esa hermosa cabecita tiene también algo dentro. Son exactamente eso, integrales electromagnéticas. Verás, la rotación de coordenadas es muy bonita en teoría, pero cuando la relaciones con un poco de dinámica práctica, ¿todavía no entiendes? Sheila miró al joven matemático con inquisitiva perplejidad. Sheila, dulzura, así eres irresistible. No puedo contenerme. La estrechó en sus brazos y le besó la cara. Ella lo apartó. Nada más hasta que no me digas de qué se trata. Lo digo en serio. Pateó el suelo, pero una sonrisa alegre contradecía su expresión severa. Eres igual a tu padre cuando te pones así, dijo él, recogiendo de nuevo los papeles. Un concepto muy simple, continuó. ¿Por qué conformarse con rotar coordenadas en el papel? Aquí hay una manera de rotarlas en la realidad concreta, física. Escúchame bien. Cuando rotas dos coordenadas 90 grados, tienes una ordenada donde previamente había una abscisa. Si rotas tres coordenadas 90 grados, puedes hacer que un plano vertical ocupe una posición horizontal. Ahora, supón que rotas cuatro coordenadas 45 grados. Puedes hacer que una porción de espacio ocupe una nueva posición, fuera de lo que nosotros conocemos como espacio. Y podemos introducir en nuestro espacio una porción del espacio desconocido a lo largo de la cuarta coordenada. La cuarta dimensión, jadeó Sheila. Aquí lo tienes, en el papel, pero lo haremos en la realidad, allí. Señaló el otro extremo del cuarto. Allí están los serpentines mediante los cuales podemos rotar una porción de espacio real. Quiero que veas el ensayo preliminar. Como ignoro qué ocurrirá exactamente, empezaré rotando solo una porción pequeña. Los ojos de Sheila centellearon de comprensión y entusiasmo. Llama a papá. Está enfrente, cruzando el corredor. No para el primer ensayo. Quiero que lo veas tú sola. Después que sepamos las consecuencias. Pero tal vez sea peligroso. Puede ocurrir algo. ¿Piensas que podría arruinar los muebles o dañar el edificio? Para el ensayo preliminar lo rotaré solo un instante y lo volveré inmediatamente. Ella le aferró nerviosamente el brazo mientras él tomaba la palanca negra del interruptor y la bajaba. Esperaba unos segundos y la volvía a su posición. No vieron nada. Hubo un estruendo repentino y fuerte que se disipó casi instantáneamente en un rumor distante y sofocado, y luego cesó de golpe. Hubo un estampido seco y un ruido en el suelo. Sheila soltó un chillido.
Frente a ellos había un objeto que se movía velozmente, brincaba rebotando en el suelo hasta alcanzar 1 metro de altura casi una vez por segundo. Sin embargo, no tenía la cadencia armónica de un cuerpo que rebota. Se paraba abruptamente en el aire y caía a toda velocidad. Golpeaba el suelo. Se detenía un momento y subía con igual rapidez. De pronto se quedó quieto, suspendido en el aire. Tenía aproximadamente el tamaño de un melón y se parecía muchísimo a la piel humana. Terso, uniforme, sin ninguna fisura. Los dos lo observaron pasmados. Higgy se le acercó y lo tocó con la punta de un dedo. Se empequeñeció, y de pronto se redujo a la mitad del tamaño original, conservando intactas la tersura y uniformidad de la superficie. Al tacto era blando y tibio como la carne humana. Ahora aumentaba de nuevo de tamaño mientras ellos lo miraban jadeantes y atónitos. Cuando de golpe cesó de crecer, tenía el tamaño de un tonel grande, con extremos redondeados. Había una protuberancia abultada alrededor del medio, y en cada uno de sus costados una correa parda y oscura de algo parecido al cuero. El resto era simplemente piel desnuda. Sheila y Higgy se quedaron petrificados mirando el objeto y mirándose entre sí. ¿Qué era esa cosa? ¿De dónde había venido? La cosa se puso a rebotar nuevamente con impactos bruscos y ruidosos. Al cabo desistió y se quedó quieta. Tenía un aspecto muy desagradable e insidioso, un gran trozo de carne desnuda con dos correas alrededor. Parecía exactamente un tumor enorme en un museo médico o un bebé monstruoso. ¿Estaría viva? Ambos se acercaron cautelosamente. Higgy la pinchó con un alfiler. La piel era resistente y la penetró con fuerza. Brotó una gota de sangre. Luego hubo una terrible conmoción. El objeto se redujo hasta alcanzar el tamaño de una esfera pequeña como una pelota de béisbol. En realidad había varios fragmentos de carne con tamaño de pelota de béisbol alrededor. Solo carne desnuda. Se movían rápidamente y dos de ellos estaban entre Higgy y Sheila. Dos o tres estaban del otro lado de ella. Higgy contó 10 en total. 5 se cerraron rápidamente alrededor de Sheila y ella desapareció. Su alarido, interrumpido de golpe, aún le vibraba en los oídos y había desaparecido. Se había desvanecido instantáneamente ante sus propios ojos. La buscó a tientas, palpando el aire vacío, pero no había nada en ninguna parte. Estaba el fragmento carnoso con forma de melón que había visto al principio. Yacía en el suelo, muy quieto. Absorto, apoyó la cabeza en la mano. Abrieron la puerta y entró el profesor Mathers, el padre de Sheila. —¿Qué ocurre aquí? —preguntó parpadeando. Higgy la miró perplejo, tratando de pensar. —¿Qué son esos golpes y chillidos? —insistió el profesor. —Creo que empiezo a entender —empezó Higgy. —Empieza a entender —gritó el profesor—. ¿Qué le ha hecho a mi hija? Ella no grita por nada. Entonces vio el fragmento de carne ovoide. Se puso pálido y se quedó tieso. Un pensamiento terrible le cruzó la mente y relacionó el ovoide con su hija. ¿Algún experimento nefasto la habría transformado en esa cosa? —¿Qué es eso? —rugió. —Hay que hacer algo —dijo Higgy ante todo para sí mismo—. Tenemos que traerla de vuelta. Tengo miedo de manipular la cosa demasiadas veces. Solo Dios sabe qué más puede provocar. El profesor lo fulminó con la mirada. —Habla usted como un maníaco depresivo, loco de remate. —Espere a que encierre esa cosa —dijo Higgy tranquilizándose—, y le explicaré todo. Estaba preparándome para rotar a un perro fuera del espacio, de modo que aquí tengo una jaula fuerte y flamante. Puso la jaula bajo el terrón de carne, muy delicadamente, muy despacio. La empujó hasta ponerlo dentro. Le repugnaba tocar esa piel tibia y blanda, pero lo metió en la jaula y echó la llave a la puerta. Luego buscó una silla para el profesor, pero la mano le temblaba porque pensaba en Sheila. Se sentó frente al profesor y de espaldas a la jaula. De pronto el profesor bajó la cara y fijó los ojos delante con una expresión pasmada. Higgy se volvió y miró a su espécimen. Estaba fuera de la jaula. No había oído nada. No había dejado de mirarlo más de 10 segundos. La jaula seguía cerrada. Allí estaba a 1 metro de la jaula, solo que no era igual. Ahora eran dos partes, largas, cilíndricas, redondeadas en los extremos, como un par de piernas sin rodillas ni pies. Higgins se levantó y abrió la jaula, comprobando que eso requería 15 segundos. Tanteó el interior de la jaula y no encontró nada. Después de todo, suspiró, es muy simple. El profesor lo miró ahora completamente convencido de que estaba chiflado. Higgins le explicó sobre las 16 ecuaciones y su inmediata adecuación a las integrales electromagnéticas.
y cómo la muy sencilla aplicación de cualquier forma de energía electromagnética rotaría cuatro coordenadas. Quise que ella viera el experimento preliminar. Usé muy poca energía en un campo pequeño. Apenas abrí una pequeña puerta en el espacio, como quien dice, hay una sola explicación para lo que ha ocurrido aquí. Roté una porción de una cuarta dimensión y por un instante abrí un agujero en el hiperespacio, tal como si usted rotara hacia arriba una porción de este suelo. Quedaría un agujero. Por pura coincidencia, en ese momento un habitante del hiperespacio pasaba y cayó dentro, y yo lo sorprendí y atrapé. Aquí está preso. Lo que vemos y sentimos es un corte transversal sólido de esa parte de él, recortada por nuestro espacio tridimensional. Vea, si yo atravieso esta hoja de papel con el dedo, los habitantes bidimensionales de la superficie solo percibirían un círculo. Al principio la uña ocupa una porción de circunferencia. A medida que introduzco el dedo, la uña se pierde de vista y pliegues y prominencias aparecen y desaparecen. Si paso mi mano entera, el círculo alrededor de mi dedo se agranda, y si tratan de apresarlo, yo puedo retirarlo y atravesar otra parte, y ellos no entenderían cómo sucedió. Pero Sheila, ¿dónde está? Higgy puso mala cara. El problema lo había colmado de interés y exaltación. Recordar a Sheila le provocó un estremecimiento helado. Hay una sola conclusión posible, continuó con voz apagada. Los forcejeos de la criatura tetradimensional la arrastraron al hiperespacio. El profesor se incorporó de un brinco y salió rápidamente del cuarto. Había en su andar cierta determinación. Al salir dio un portazo. Higgy se sentó a pensar. Tenía que rescatar a Sheila de alguna manera. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Debía intentar de nuevo la rotación? Tenía todas las cifras y podía repetirla con exactitud, pero eso no le daría la certeza de recuperarla. Higgy no quería perder el espécimen. No solo porque quería estudiarlo, sino porque de algún modo presentía que debía aferrarse al único lazo con ese mundo donde Sheila se había extraviado. La idea de que la criatura escapara lo preocupó. ¿Cómo podía asegurarse de que no huiría? Reanudó sus razonamientos con el corte plano de un objeto tridimensional. Encerrarlo en un círculo de cuerda podía impedirle que se moviera hacia arriba y hacia abajo. Análogamente, si lograba meter esa cosa en una especie de bolsa ceñida, tal vez pudiera abrir la puerta una vez más. Entonces surgió la idea brillante. Podía aventurarse en el hiperespacio y buscar a Sheila. Dejó el fragmento de carne bien apretado dentro de una bolsa de lona, sujetándolo con una cuerda gruesa que luego ató a una columna de cemento. Entonces abrieron la puerta y entraron dos policías seguidos por el profesor que los azuzaba con sus ademanes. Allí lo tienen. Atrápenlo, parecía decir con sus gestos y actitudes, aunque no en palabras. Higgy sintió una punzada de alarma. Él era necesario, aquí, para rescatar a Sheila. ¿Qué sería de ella si lo ponían entre rejas? Su mente, como de costumbre, trabajó rápida y lógicamente en contraste con la del profesor, a quien la desaparición de la hija parecía haber sumido en una cólera irracional. Higgy saltó al panel de interruptores y gritó ¡Alto! Algo en su actitud resuelta sobresaltó a los policías. Esa mano sobre ese aparato de aspecto amenazador tal vez significara algo. Le obedecieron. ¿Qué es esto? ¿Qué buscan? Preguntó Higgy. El profesor dio rienda suelta a su furia. Asesinó a mi hija. Se libró de ella. Tengo una orden para arrestarlo. Una cháchara insensata sobre la cuarta dimensión. No pararé hasta condenarlo. Eso es lo que haré. Hace demasiado tiempo que la ronda. Está loco de remeta. Métalo en la cárcel. ¡Que me devuelva a mi hija! Higgy soltó una risotada histérica y los otros estuvieron más seguros de que era un maniático peligroso. ¿Cómo encarcelar a los delincuentes? Se burló ácidamente Higgy. Vaya oportunidad de saldar la deuda. Un paso más y los arrojaré al hiperespacio. Todos tenían miedo. No sabían de qué. Hegel les explicó que quería internarse en el hiperespacio para buscar a Sheila, pero se sujetaría con una cuerda atada a este lado, y deseaba la colaboración de alguien menos hostil. Telefoneó pidiendo una cuerda y dos estudiantes. Los policías observaban, demasiado azorados para saber qué hacer. El profesor accedió como un hombre encañonado por un arma, más por miedo que por convicción. Le entregaron la cuerda y llegaron los dos estudiantes, Atkins y Beamer. Lo ayudaron a anudarse un firme arnés alrededor de los hombros, la cintura y los muslos. La cuerda suelta, varias decenas de metros, estaba enrollada en el suelo, y el otro extremo atado a una columna de cemento.
Los estudiantes echaban miradas de asombro a la cosa que se contorsionaba en la bolsa de lona. Más tarde les hablaré sobre eso, dijo Higgy. Todas las agujas e indicadores están sintonizados. No tienen más que bajar el interruptor y subirlo de inmediato. Atkins, tú encárgate de eso. Y tú, Beamer, vigila la cuerda. Cuando yo dé una señal tirando 6 veces, tú, Atkins, mueves nuevamente el interruptor de la misma manera. Eso fue todo. Sin otra palabra, bajó el interruptor. Se oyó el mismo estruendo, sofocado instantáneamente y casi de golpe, disipándose como a distancia. Hubo una momentánea sensación de agitación, aunque en verdad nada se movió. Higgy había desaparecido. El extremo suelto de la cuerda que lo había sujetado yacía en el suelo. Era una cosa desconcertante. El profesor miraba con aire ausente, como si de golpe le hubieran arrancado el suelo bajo los pies. Beamer recogió el extremo de la cuerda. No era un extremo, solo lo parecía. Tiraba con fuerza y pronto empezó a deslizársele entre las manos, y un rollo tras otro se arrastró fuera de la pila del suelo y simplemente se esfumó. Por un rato se detuvo y después siguió desenrollándose. Los policías miraban pasmados. No atinaban a comprender qué había ocurrido. El hombre a quien debían arrestar se había perdido de vista repentinamente. Farfullaban monosílabos de asombro, pero no estaban tan asombrados como el profesor Mathers. Ellos no captaban como él la enormidad de lo que estaba ocurriendo. Al profesor le trastocaba todo su universo mental. Estuvo un rato sentado y luego empezó a pasearse nerviosamente de un lado al otro del cuarto. Se acercó a la cuerda y la miró. Luego miró la bolsa de lona. La bolsa estaba floja, como si el contenido hubiera escapado. La palpó y descubrió que contenía 3 objetos blandos del tamaño de pelotas de béisbol. Retrocedió de un brinco impresionado. El tiempo no pasaba nunca. Esperó y esperó. Salvo algún murmullo ocasional entre los policías o una breve exclamación de Atkins o Beamer, no había conversación. Beamer vigilaba atentamente la cuerda. Había una crispación nerviosa y tensa creada principalmente por los movimientos absortos del profesor. Luego, después de lo que parecieron horas, aunque en realidad fue menos de una hora, hubo 6 tirones cortos en la cuerda. Atkins manipuló el interruptor y entre los estruendos y temblores, Higgy se desplomó en el suelo enredado en la cuerda. Estaba sin aliento y desencajado, los ojos desorbitados. Yació un instante en el suelo jadeando. Luego se levantó de un brinco y miró alrededor, furibundo y alerta. De pronto pareció comprender dónde estaba. Una expresión de alivio le cruzó la cara, suspiró profundamente y se sentó. Parecía exhausto. Tenía las ropas desaliñadas y rasgadas en algunos lugares, cubiertas de polvo. Los 5 lo miraron atónitos. Él se volvió a cada uno de ellos. Pasó un largo rato antes que hablara. Me alegra estar de vuelta. Apenas puedo creerlo. Nunca más. ¿Y Sheila? ¿Dónde está ella? Preguntó el profesor. Higgy se retrajo como si sufriera un shock. Se hundió de nuevo en una depresión profunda. Al principio parecía haberse alegrado de estar de regreso. Aparentemente la presión de las circunstancias le habían hecho olvidar momentáneamente a Sheila. Dejen que les cuente, empezó despacio. Parecía no saber cómo continuar. Es decir, si puedo. Ni siquiera sé cómo contarlo. Sé lo que se debe sentir cuando uno se vuelve loco. Oí que bajaban el interruptor cuando le di la señal a Atkins. Luego fue como si arrancara un ascensor y eso fue todo, hasta que miré alrededor. Estaba sentado en algo que parecía roca o cemento. No lejos de mí estaba ese fragmento de carne parecido a un barril con las 2 correas alrededor, exactamente como lo había visto en el laboratorio, y luego una hilera de formas que se perdían en la distancia pálida y azul. Las más cercanas parecían de hormigón o cemento. Ustedes me han oído burlarme de los alocados diseños cubistas y futuristas de las sobrecubiertas de los libros y el papel pintado. Bien, les diré que son gratos y armoniosos comparados con esos ángulos abruptos, esas formas irregulares y zigzagueantes con picos e inclinaciones, y todo sin razón ni sentido salvo la perspectiva. La perspectiva todavía era correcta. Solo una hilera recta y larga perdiéndose en la distancia. ¿Qué demonios era? No tenía la menor idea, sin embargo gradualmente pude deducirlo. Naturalmente, como soy un organismo tridimensional, solo puedo percibir 3 dimensiones. Por lo tanto, lo que vi debe de ser el corte transversal en el espacio de alguna clase de edificios. No podía ver los edificios enteros, solo el corte transversal trazado por el conjunto de coordenadas en el que estaba. Ahora se me ocurre que, como esa cosa parecida a un barril tenía exactamente el mismo aspecto allí que aquí,
Debo de haber estado en un espacio o conjunto de coordenadas paralelas a las que ocupamos ahora. Imaginen un ser bidimensional cuya vida estuviera confinada a una hoja de papel y que solo pudiera percibir dos dimensiones, arrojado de pronto a una habitación. Solo podría haber un plano a la vez, nada más que cortes transversales de las cosas tal cual las conocemos. ¿No perdería la chaveta? Yo casi la perdí. Primero eché a andar junto a la hilera de formas parecidas a rocas. De golpe aparecieron ante mí dos esferas de carne, tal como esta que tenemos aquí. Crecieron rápidamente de tamaño, se condensaron en una cosa como forma de barril con una telaraña metálica alrededor del medio, y se redujeron rápidamente. Había 3 o 4 fragmentos más pequeños y luego 10 o 12 diminutos. Por último, una cosa irregular, borrosa, con forma de melón, que desapareció en un santiamén. En 15 segundos se había materializado y desvanecido. Ahora empezaba a entender qué era. Simplemente algún habitante o criatura del hiperespacio que pasaba de largo. Mientras atravesaba mi plano espacial, yo veía sucesivos cortes transversales, tal como si mi cuerpo estuviera atravesando un plano, digamos, cayendo con los pies para abajo. Primero habría 2 círculos irregulares, luego un óvalo más grande, el tronco con 2 círculos, los brazos a los costados y separados de él, y así sucesivamente hasta que la coronilla desapareciera como una mancha pequeña. Seguí caminando junto a la hilera de edificios, mirando en torno. Formas extravagantes surgían a mi alrededor, variando de tamaño y forma del modo más estrafalario, vertiginoso e imprevisible, astillándose en varios fragmentos y juntándose en trozos grandes e irregulares. Algunas parecían de metal o cemento, otras de carne humana, desnudas o vestidas. En pocos minutos mi mente se acostumbró a interpretar ese tránsito de cosas tetradimensionales a través de mi plano, y las estudié con interés. Luego resbalé y caí. Bajé un buen rato a mi alrededor. Todo lo que había a mi alrededor desapareció. Me encontré rodando, sentándome. Miré de nuevo en torno. No había nada. Todavía parecía apoyarme en cemento o piedra que en todas las direcciones se extendía interminablemente. Era lo más desconcertante que había visto en mi vida. Yo era apenas una mota en el universo de cemento. Empecé a sentir pánico, pero me dominé y eché a andar, tranquilizado por el tirón de la cuerda a mis espaldas. Caminé nerviosamente y no vi nada en ninguna parte. Evidentemente, me había deslizado de mi plano anterior, metiéndome en otro. La cuerda se tensó de pronto. Tal vez había llegado al final. Me lanzó hacia atrás y giré vertiginosamente, los pies en el aire. Giré entre millones de pequeños cuerpos esféricos dispuestos irregularmente en todas las direcciones alrededor de mí. Hasta por debajo se desplazaban suavemente trazando arcos hacia adelante y hacia atrás, y luego había grandes cuerpos pardos. ¿Para qué detallarlo todo? Caí de un plano espacial al otro. Cada cual parecía un universo totalmente distinto. Mi mente no atinaba a correlacionarlos en ninguna clase de conjunto coherente. Por un tiempo trepé, encaramándome a una enorme estructura metálica. Tropecé con cosas en movimiento que crecían y desaparecían. Me interné en una jungla de materia blanda, verde, vegetal. De golpe entendí que nunca encontraría a Sheila. Tal vez estuvo todo el tiempo a medio metro de mí, pero no podía llegar a ella porque no veía más que 3 dimensiones. Aullé su nombre hasta que enroquecí y me dolió en la cabeza, pero sin resultados. Fui presa del pánico y decidí regresar. Tiré de la cuerda y me arrastré hacia la dirección de donde venía. A veces me deslizaba con rapidez, otras veces debía aguantar el peso de todo mi cuerpo con los brazos. Luego, no pude más, por mucho que me esforzara. Era como tratar de tender el brazo 1 pulgada más alto de lo que uno realmente pueda. No podía estirarme tanto, así que di 6 tirones cortos. Rodé en silencio hasta aquí. No he visto a Sheila. El profesor estaba tranquilo, tenía una expresión severa. O está diciendo la verdad o está loco de remate, dijo la voz asombrada y franca. Tal vez yo también estoy chiflado. Tengo la suficiente amplitud mental para admitir que es posible. Lo he acusado de homicidio, pero le daría una oportunidad. ¿Qué se propone con respecto a Sheila? Higgy lo fulminó con la mirada. Váyase al diablo con su oportunidad, rugió. La desaparición de Sheila me desespera más que a usted. Si alguien puede recobrarla, soy yo. Si usted interfiere, no hará más que darle absolutamente por perdida. Es todo. Si quiere verla de nuevo, no meta las narices, ¿entiende? El profesor era mejor persona de lo que dejaban entrever sus arrebatos.
Bien, estoy preocupado, dijo concisamente. ¿Puedo ayudar en algo? Higgy no cambió su expresión. Tal vez sí. Quizá necesite más dinero del que tengo. En este momento la mejor forma de ayudarme es largándose de aquí y llevándose a todo el mundo para dejarme pensar. Tengo una idea. Le telefonearé cuando necesite algo. Bien. Recuerde que está acusado de homicidio y habrá una guardia policial en las inmediaciones. Qué grandes y qué mezquinos son los hombres en condiciones difíciles. Una vez a solas, Higgy se sentó a pensar. Se levantó de un salto y se pasó las manos por el cabello. Cielo santo, jadeó. Sheila, estás sola allí, en ese lugar desquiciado. Ni siquiera una cuerda. Se paseó rápidamente por el cuarto. Luego tomó lápiz y papel y se puso a dibujar. Trazó círculos y elipsoides de diferentes tamaños y puso los dibujos en fila. El profesor apareció una hora más tarde y lo encontró absorto en esa tarea. ¿Cómo espera encontrarla de ese modo? Gruñó insidiosamente. Cállese, barbotó Higgy con los nervios de punta. Juntó los papeles con la mano y estrujándolos los arrojó al cesto. Es inútil. No puedo estudiar estructuras tetradimensionales en un plano bidimensional. Oiga, le gritó bruscamente al profesor, consígame 50 kilos de arcilla y tráigalos aquí, rápido. El profesor obedeció sin decir palabra, aunque también sin entender de qué se trataba. ¿Piensa que podrá hacerlo? Dijo ansiosamente, y un momento después, de lo contrario, lo juzgarán por homicidio. Higgy trabajó con la arcilla hasta muy entrada la noche, modelando las formas que habían aparecido en el laboratorio y algunas de las que había visto en el hiperespacio. Trató de recordar el orden en el que las diversas formas se le habían aparecido y las puso en hileras siguiendo ese orden. A horas muy avanzadas, aún modelaba y ordenaba y miraba y estudiaba. Cerca de medianoche el profesor apretó la cabeza contra la puerta. Se ha ido de veras, gimió. No ha vuelto a casa. No está en ninguna parte. Se volvió hacia el ojeroso Higgy. La policía se encargó del asunto, así que no trate de escabullirse. Pero he ofrecido $5,000 a quien me traiga de vuelta a Sheila. Higgy durmió unas horas en el suelo. Por la mañana, cuando el profesor abrió la puerta, estaba alineando bolas y pilotes de arcilla y los miraba fijamente. En cuanto apareció la cabeza del profesor, gritó: «¡Lo tengo! Quiero las fotografías más grandes de Sheila que puedan conseguirse, de la cabeza y el cuerpo entero. Vamos, apúrese». Volvió su atención al objeto de la bolsa de lona. Quitó la cuerda, unió los extremos de la lona, e insertó una vara gruesa, obtenida arrancando la pata de una silla, y la hizo girar apretujando sin piedad la pequeña bola de carne. A primera vista era un procedimiento cruel, pero tenía su método. La cosa se puso a saltar de un lado a otro excitadamente. Higgy aflojó la presión, pero mantuvo una tensión constante y firme. Su fuerza bastó para conservarla más o menos quieta. De golpe aflojó la presión. La masa de carne creció de pronto y la expresión satisfecha de Higgy mostró que eso era lo que quería. Tal como cuando usted empuja con fuerza a alguien y de repente afloja, el otro se le vendrá encima. Siguió trabajando pacientemente del mismo modo. Cuando el corte transversal aumentaba de tamaño, lo sostenía flojamente. Lo palmeaba con dulzura y hasta le hablaba para calmarlo. En cuanto empezaba a reducirse, empuñaba la vara y lo empujaba sin miramientos. Forcejeó una hora. Después el profesor entró con 2 fotografías de 35 por 50 arrancadas de sus marcos. «Espere», gritó perentoriamente Higgy. «Quédese donde está y sosténgalas». Revolvió de nuevo la vara, la sostuvo y la aflojó, y fue recompensado con la aparición de la masa con forma de barril. Luego 2 cuerpos largos y cilíndricos al lado, cubiertos de alambre tejido. «¿Qué se propone?», preguntó el profesor. «No me moleste», jadeó irritado Higgy. «Y no se vaya. Puedo necesitarlo en cualquier momento». Por último, la cosa disminuyó nuevamente de tamaño, pero esta vez Higgy pareció satisfacerle. Le quitó la bolsa de lona. Había una esfera irregular del tamaño de un balde. En la superficie había manchas extrañas, zonas vítreas y manchas iridiscentes y abigarradas que cambian de color y parecían profundas. «Ahora, rápido, las fotos». Higgy puso las fotos frente a la cosa como para mostrárselas. El profesor lo miró como a un niño bobo. Higgy de pronto se dio un cachetazo en la frente. «¡Qué imbécil! Sigo actuando como un imbécil», gritó. Se volvió salvajemente al profesor. «Consígame los 2 mejores tipos del Departamento de Bellas Artes. ¡Rápido! Escultores». Si el profesor pensaba que Higgy estaba loco,
Pese a todo, la vaga esperanza de rescatar a Sheila le dio fuerzas y rapidez para pensar. Rezongó unos minutos por teléfono, repitiendo varias veces la palabra emergencia. Luego echó a andar por la calzada, llevándose un policía consigo. Higgy estaba febrilmente atareado. Llevaba al cuarto todo objeto que pudiera trasladarse para ponerlo delante del espécimen insólito que tenía allí. Parecía estar mostrándole cosas. Actuaba como un salvaje ignorante y supersticioso haciendo ofrendas a su dios. Libros, sillas, sombreros y abrigos, medallas académicas, martillos y llaves, una cosa tras otra. Las ponía delante de la cosa un rato y las arrojaba a la pila creciente. Cuando llegaron los dos escultores, les ladró sus instrucciones y continuó lo que parecían esfuerzos alocados para entretener al objeto que tenía enfrente, mostrándole todo lo que pudiera encontrar. Por lo menos se quedaba quieto, y no cambiaba. Los escultores, contagiados por su resolución, trabajaron rápidamente. Primero hicieron un modelo de un hombre pesado y corpulento con el pie atrapado en una cavidad parecida a una carbonera y pillado por una tapa cuadrada. Luego, un modelo de Sheila a partir de las fotos, considerando la velocidad con que lo hicieron. El resultado fue maravilloso, con la barbilla puntiaguda y el cabello rizado semejantes al original. Luego, un tosco modelo de Higgy. Higgy puso los modelos frente a la cosa iridiscente y manchada y los manipuló como marionetas, montando un espectáculo teatral. Los modelos de Sheila y Higgy estaban cerca del hombre atascado en la cavidad. El hombre atrapado forcejeaba y tomaba en vilo a Sheila, y ella echaba a rodar. Caía de la superficie a un nivel inferior. El hombre atascado seguía forcejeando, y el modelo de Higgy buscaba alrededor, pero no podía pasar el borde del bloque. Luego, moviéndose extrañamente hacia la cosa, como si realmente creyera que lo estaba mirando, Higgy hizo que el modelo del hombre aprisionado se inclinara para recoger a Sheila y se la alcanzara al modelo de sí misma. El modelo de Higgy se aferraba a Sheila y levantaba la tapa que atoraba al hombre corpulento, quien sacaba el pie del agujero y se alejaba. Ese fue el pequeño espectáculo que Higgy montó con sus modelos de arcilla de 1 metro de alto. La esfera manchada cambió de pronto. Primero se redujo y después se hinchó. Luego hubo 3 o 4 cosas adelantándose y retrocediendo, y de golpe apareció Sheila. Se la veía pálida, desconcertada y lánguida, y miraba alrededor tambaleándose. Luego ensanchó los ojos y soltó un chillido, pero una expresión de paz y felicidad le inundó la cara. Cuando Higgy estuvo a su lado, ella se le desplomó en los brazos. Un momento, querida, dijo suavemente mientras la depositaba con ternura en el sillón. En un momento el profesor estuvo de rodillas junto a la hija, mirándole los párpados aleteantes. Papá, jadeó ella, estoy bien. Higgy se dirigió rápidamente a sus interruptores y subió y bajó el más grande. De nuevo un estruendo interrumpido y la sensación de movimiento, y la cosa desapareció sin dejar rastros. ¿Ha dejado escapar la cosa?, le reprochó malhumoradamente el profesor. Tuve que hacerlo, replicó Higgy. Era una promesa, por encontrar a Sheila. El profesor estaba sentado en el suelo, escribiendo un cheque. ¿Piensa que merece esto?, dijo hurañamente. Solo trataba de ocultar su emoción. No lo tendrá hasta que lo demuestre. Explíqueme cómo lo hizo. Higgy se tumbó en una silla al borde del agotamiento. Por las cosas que vi del otro lado, razoné que esta criatura debía ser inteligente. Había edificios, máquinas y armazones de cuero y metal, así que construí modelos y traté de deducir su forma. En alguna parte tenía que haber cabeza y ojos. Usted vio cómo la arrastré a través de este espacio hasta que la cabeza quedó recortada por nuestro espacio y los ojos pudieron vernos. Luego le expliqué algo a usted con dibujos en una hoja de papel. ¿Ahora sí cree que hay 4 dimensiones?, preguntó vengativamente. Ajá. ¿Y usted?, replicó el profesor. ¿4? Estoy convencido de que hay una docena, o 1000.